Bien, si alguien está fuera, ¿podemos entrar? Vale, pues nada, bienvenidos de nuevo, gracias. Vamos a comenzar con la segunda ponencia. Esperamos que, pues bueno, como decimos, que el nivel siempre cuando tenemos estos cracks aquí en el escenario, al final está asegurado. Diego ha traído algunos cortes de vídeo y su ponencia va a trabajar sobre, bueno, toda la información que debe aportar a un posible fichaje en medio de la temporada, en la época de invierno, y qué significa desde el punto de vista de los conceptos nuevos que debe aprender y cómo incorporarse al equipo. Nada, agradecerle el esfuerzo, ha estado viajando esta mañana, con lo cual llegará un poco dormido, pero nada, no se lo tengáis en cuenta, y a partir de aquí yo creo que nos va a ilustrar muchísimo con sus conocimientos. Solo una cosa, os matizaré al final, por favor, antes de marchar, si mañana seguimos aquí o vamos al área del pabellón que tiene una entrada por los lados. Os lo digo al final, que estamos gestionando un poco este tema, ¿vale? Gracias y os dejo con Diego. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, tengo aquí un polo puesto del año 2012, que fue el primer congreso que estuve con la asociación y mi primera ponencia, que me llamó ahí mi padrino deportivo J, y creo que era el momento ideal para volver con este polo, que me lo guardé de recuerdo. Fue un congreso que fue espectacular y porque esa primera ponencia en la que estaba cagado, bueno, más o menos como hoy, de tanta gente, pero había allí un chico que estaba con los niños de la Bastida y que se encargaba un poco del tema de las prácticas y que me animó mucho, que me ayudó mucho en esa primera ponencia y que es un hombre de Manol y que todo el mundo conocemos, así que por él llevo este polo hoy, ¿vale? Gracias a Paco y a la asociación, como siempre, por contar conmigo en las jornadas. Y bueno, cuando me llamó, estaba justo en la época esta de si fichábamos, si no fichábamos, lo que eso iba a suponer para el equipo y un poco el número de sesiones que iba a tener para intentar adaptar a esos jugadores. Estamos hablando de 2 jugadores, Adrián y Saúl, y además podemos añadir a otro jugador más, en Robert, que estuvo toda la primera vuelta lesionado, y era un tercer jugador. Entonces, la idea es un poco esa, que hoy os intente tratar como si fuerais esos jugadores, y a mayores, pues bueno, evidentemente vais a ver un poco el modelo defensivo que tenemos en Ferrol esta temporada, y que, bueno, pues podéis aprovechar ese modelo defensivo y bueno, que los entrenadores que les toque jugar contra mí el resto del año, pues ya les ahorre el scouting este de defensa, ¿vale? No sé si hay alguno por ahí. Lo que es importante, bueno, habrá veces que me dirija como si fueran jugadores, para intentar simular un poco lo que decía con Paco, y habrá momentos pues, que os haga alguna pregunta para intentar que os enganchéis y que, bueno, que levantéis la mano cuando queráis y me interrumpáis, pues yo hago eso de esta manera, o yo hago esto de esta manera, o me gusta o no me gusta, me da igual, lo que podéis aportar, me interrumpís y ya seguiré con más datos. Hay bastante información, es mucha información, entonces esta información que yo os pongo ahí es real, o sea, es algo de lo que trabajamos y es algo de que se le enseñaron a esos jugadores. ¿Que dominan eso después de 2 meses de que hayan llegado? 2 meses y medio, 3, que algunos llegó antes, que dominen todo lo que hemos hecho, es imposible. Pero llevo 4 años en Ferrol ahora mismo, con un bloque de jugadores del 60-70% llevan los 4 años y hemos llegado a un nivel de información que es mucho más alto. Entonces, que no pensemos, este puso aquí, pues todo ahí lo que se le ocurrió. No, es real, es lo que estamos haciendo y no lo dominan aún esos 3 jugadores que llegaron en este parón, en el que tuvimos un mes para prepararnos para el inicio de segunda vuelta, no, que ya había empezado la segunda vuelta, para la recta final de campeonato, ¿vale? Es un poco la idea. Me acompaña aquí Adri, que le estuve mareando estos días, supongo que conoceréis todos, vale. Bien, entonces, lo primero, cuando llegaron estos jugadores, evidentemente hay un director deportivo que se encarga del área de intentar ficharlos, etcétera. Yo tengo mi opinión.
En cada club esto funciona de diferente manera. Hay clubs pues, que el director deportivo es el que ficha y el entrenador es el que entrena. Hay otros que el entrenador entrena, hace todo deportivo y todo lo que sea necesario. Hay una mezcla, bueno, aquí cada uno. Hay diferentes maneras, ¿vale? Pero la idea que tenía yo es, bueno, si estos jugadores estaban lesionados o no, si habían jugado en los últimos meses en su competición, qué tipo de qué tipo de liga vienen. No es lo mismo que hayan participado en primera, que vengan de segunda, que vengan de Italia, que vengan de Rusia, que vengan de Brasil, que recién acabó la liga. Es importante tener ese dato. Un análisis físico de porcentaje de grasa y peso. Bueno, esto a nivel de rendimiento se tiene muy en cuenta y evidentemente yo soy un loco o aprieto mucho en este tema. Si el jugador no está en este porcentaje, pues está jodido para jugar. Pero aparte, saber en qué condiciones van a venir. Evidentemente no van a estar en el porcentaje de grasa que nosotros queremos en lo ideal, pero bueno, tenemos que intentar en ese mes que íbamos a tener, más o menos, ya os digo, pues intentar adaptarlo lo más rápido posible. Entrenadores que tuvieron, factor para mí fundamental para los jugadores, ya no solo en Navidad, sino en pretemporada. Si pudiera fichar a jugadores, evidentemente estoy jodido para fichar, me gustan fichar jugadores de un perfil que a lo mejor haya tenido entrenadores de un perfil que se parezca un poco más a mí o que tenga más confianza. Pues bueno, lo que se suele hacer, llamar a diferentes entrenadores y analizar un poco en qué condiciones pueden venir o a nivel táctico, ¿vale? Es importante para un grupo, repito, que ya llevaba 4 años trabajando. Nivel defensivo, que es lo que vamos a trabajar hoy, nivel defensivo que tienen o que me puedo hacer un poco la idea de que tienen antes de llegar aquí, y la progresión que evidentemente vamos teniendo desde su llegada. Es decir, estos vídeos son 2 vídeos, no se me da tiempo a hacer todo, pero se los hemos enseñado. Evidentemente no se los enseñamos el primer día que llegaron, se sentaron ahí, vieron el vídeo y vengan a entrenar. Es más, la primera semana yo no les doy ningún tipo de información a los jugadores, y a partir de ahí pues hay ese vídeo general y luego hay mucho apoyo individual con ellos 3 juntos o a nivel individual con cada uno de ellos. Es más, la semana pasada tuve un vídeo individual con uno de ellos. Bien, eso es un poco la primera idea, ¿vale? Eso lo puse ahí un poco para engañar. Dale. Lo que es importante, ¿vale? Fundamentos defensivos. Creo que es lo primero que tenemos que trabajar. Os voy a poner ahí varios fundamentos defensivos que nosotros utilizamos, que no son todos. Hay muchísimos más, hay entrenadores que les prestan más atención a unos que a otros, son individuales, puede haber alguno también que es colectivo, como las líneas defensivas, que ya es más un aspecto colectivo, pero creo que es fundamental eso, más allá del sistema que vayas a utilizar. Nosotros tenemos un sistema definido, luego lo vais a ver que está bastante encajado, pero a nivel de fundamentos defensivos es por donde empezamos, y es por donde debían empezar esos jugadores. Me preguntaba el primer día cómo defendíamos, si defendíamos individual, si era una zona, si defendíamos con cambios, cómo lo hacíamos. Y realmente lo más importante es eso. Si dominan eso, o si vinieran dominando eso, sería mucho más fácil que entrar en nuestro sistema de juego. A nivel defensivo estoy hablando, ¿eh? No hablo nada de ataque, ni de balón parado, ni de 5x4, ni nada. Esos otros bloques del juego. Entonces vamos a empezar. Mi primera idea es que ellos conocieran un poco qué trabajamos, ¿vale? Sobre todo en qué incidimos a nivel defensivo. Hablamos de 3 líneas defensivas. Esas 3 líneas defensivas pueden ser 1-2-1, pueden ser 2-1-1 con situaciones con pivot, que hay varios equipos en la liga que utilizan el sistema 2-1-1. Es un sistema un poquito, como ese dibujo, es un poco particular y hay que atacar de una manera en concreto. Es divertido aparte atacar ese tipo de defensas. Y luego, evidentemente, si nos juegan de 4, que son 2 líneas, son 2-2, tendríamos que cambiar un poco el chip. Hay jugadores que están muy habituados a defender 1-2-1, pero evidentemente nos encontramos con algún jugador de los que llegó que nunca había defendido 2-1-1, ¿vale? Vale, en cuanto hablamos de líneas defensivas, esto es una línea y estos son 2. No tenemos en cuenta el portero, ¿vale? El portero sería la cuarta en este caso, entonces no hay 3 líneas defensivas. Si no hay 3 líneas defensivas, pues bueno, nos ponemos aquí, vamos a ir un poco rápido, si no es más complicado, pero si no hay 3 líneas defensivas, evitamos los saltos de apoyo, nos metemos más en defensa, media pista, nos meteríamos más en 3, jugaría más salto de apoyo, tendría más tiro exterior, nos amenazaría más de situaciones de 1 contra 1, no tendríamos equilibrio en cuanto a las alturas.
un resumen bastante largo. O sea, tiene que haber siempre las 3 líneas defensivas y la primera la tiene que marcar nuestro jugador avanzado en línea más o menos con el balón, trabajando campo visual sobre el ala contraria, ¿vale? Ahí se ve en la imagen que no va ahí, ¿vale? Eso produce una situación de inversión, que hay un tiro exterior con comodidad. Un ejemplo, bueno, vale, una situación de 3 contra 3, entrenando, ahí se ven bien las 3 líneas, ¿sí? En este caso es 1, 2 con cobertura y la tercera, como es un 3 contra 3, la consideramos con portero. En esos trabajos de 3 para 3 es muy importante el dominio de espacio de porteros y lo obligamos mucho a que trabaje sobre coberturas, ¿vale? Dale. Bien, evitando el salto de apoyo, se punteó bien ahí la bola y se mantuvo hasta el resto de la jugada. Un ejemplo bueno. Posición defensiva de base, que tiene una referencia al campo visual. Esta posición defensiva de base, a mí si me habláis hace... ¿cuántos años tengo? Tengo 34, pues 18 años más o menos. Este año estoy entrenando un Benjamín y yo no hubiera trabajado la posición defensiva de base. Ahora la estoy utilizando y la estamos trabajando con situaciones de 1 contra 1, juego de 1, como lo queráis llamar. Hace esos años, cuando entrené mi primer equipo Benjamín, no lo había utilizado. Hacía auténticas animaladas, para ser sinceros. Pues es fundamental a nivel defensivo la posición defensiva de base, ¿vale? Hablamos posición defensiva de base a cuerpo semiflexionado, piernas más o menos a la altura de los hombros, ¿sí? Brazos bien abiertos, bajando un poquito el culo, no podemos defender totalmente erguidos, ¿sí? En puntas para poder reaccionar. ¿Me seguís? Sí, más o menos. Eso es posición defensiva de base, ¿vale? Y luego la referencia visual, que le prestaremos ahí un poquito de atención para que lo veáis, para que veáis algún ejemplo, ¿vale? Bien, un ejemplo que no hay buena posición defensiva de base, no soy muy allá, pero situación que la bola va ahí, cuerpo totalmente erguido y que recibe con comodidad al otro jugador, ¿vale? Ahí si hay una pared, si hay una situación de 1 contra 1, no estoy bien orientado para defender. Dale un chusquín para atrás, ¿vale? Bien, una buena posición defensiva de base, fijaros. ¿Sí? Hay diferencia entre un corte y otro, ¿no? Y luego le podéis dar la orientación que queráis. Pues yo quiero que domine el centro, yo quiero que domine banda. Eso ya es, cada uno lo quiere, pero la posición tiene que ser así. ¿Vale? Seguimos. Vale, quieto. Ahora hay buena posición defensiva de base, pero la imagen solo mira balón y no tiene referencia visual del otro jugador, que es su marca. Entonces, estoy en una buena posición defensiva, sí, pero si este jugador ataca la bola o entra en una corta, no tendría, al no estar con referencia visual, me ganaría 1 o 2 metros para poder jugar un disparo o jugar un pase. Entonces, hay posición defensiva de base, pero siempre con referencia visual de la marca que me corresponda. ¿De acuerdo? En este caso. Presión a balón, algo que cuesta bastante, podemos cambiar, podemos hacer saltos, podemos seguir individual, podemos hacer lo que queráis, pero si no se aprieta la bola, es muy difícil al final robar o provocar fallos, ¿vale? Está por allí Tomás, creo, y siempre habla de robar pensamiento defensivo, ¿no? Y es en este sentido, pues intentar que el jugador dude, que el jugador tome decisiones que no sean las adecuadas, pero siempre presiona la bola. Al jugador, estos 3 jugadores, para que tengan referencias, porque si nos ponemos a dar definiciones de cada fundamento, les metemos cosas en la cabeza que no debemos. Es que si yo estiro el brazo, es que está apretado, si no es que no está apretado. Esto es importante para luego para el trabajo de cambios, ¿vale? Bien, os pongo ahí no ir pasado, sobre todo en situaciones cerca de nuestra portería. Vale, una defensa, fijaros, contra Jaén ahí, en ningún momento está apretada la bola. ¿Os fijáis, no? En ningún momento. Ocasión. ¿Sí? Ninguno de los jugadores apretó bola. Vale, un chusquín para atrás. En esta referencia hay una bola en una banda, estira y ahí sí que estamos apretando la bola. ¿Sí? Estira el brazo y lo está tocando. Hay diferencia entre un corte y otro. ¿Vale? Defensa de pierna dominante. Cuando voy a apretar, tengo que orientar el cuerpo hacia la pierna dominante del defensor y con eso, ¿qué está intentando? Pues que juegue con la no dominante. Si quiere jugar con la dominante, pues que se sienta un poco más apretado para dificultar el pase. ¿Vale? Esto es importante para luego desplazarme mejor en trayectoria y más allá de los dominios, que hay gente que domina mucho centro, hay gente pues, que no, que domina la banda, está bien, eso a nivel colectivo, pero es importante la defensa de pierna dominante. Si somos capaces de apretar y defender piernas, al final el dominio de espacio yo creo que hasta es secundario, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Ejemplos en cuanto a la defensa de pierna dominante.
Situación de corta, es decir, saca aquí un ala y le mete aquí al cierre, y el cierre, en este caso, que comparte Thomas, juega muchísimas cortas en el medio, entre pivot y ala, ¿vale? Entonces juega directamente aquí y la bola pivot. Esto lo podemos hablar en scouting evidentemente, pero no hay un buen dominio y no me echo la pierna, ¿vale? Si quiere hacer ese tipo de pase, pues si nos metiéramos en su pierna, lo obligaríamos a repetir pase, trabajar un salto, o bien un control y podríamos ahogar la pelota. O bien haría un control hacia el lado contrario y tendría que darlo con su pierna no dominante. O pase elevado. Todo eso estamos dificultando el pase, que es lo más importante, ¿vale? Conecta con facilidad para nuestra defensa, pues ya tiene que recorrer 18-20 metros hacia atrás, ¿vale? Un fundamento tan sencillo. Dale, no tan sencillo, se ve que no. Otra situación, 1 contra 1, zurdo y conecta con mucha facilidad su dominio del centro, ¿vale? Sobre un pivot para asociarse. Bien, fijaros en esta, para. Sí, ¿veis, no? Jugador zurdo descarado, ese juego, fijaros el espacio que hay hacia allí, pero aún así se mete en esa pierna, porque, bueno, aparte de que estaba hablado a nivel de scouting, domina sobre, no es su derecha, encima cuando dice que es diestro, domina sobre su zurda. Con eso está, además, tapando 2 líneas de pase, 1 y 2, y llevando la bola hacia un espacio donde podemos generar sobrecobertura. Pero lo más importante es que se echa encima de su pierna, lo obliga a recortar y jugar con derecha. Dale. Está jugando con derecha y anticipación de nuestra segunda línea, porque el pase tiene más dificultad, sobre todo a nivel de zurdos. ¿Sí? Seguimos. Vale, quieto ahí. Fijaros, no hay buena presión a balón, pero la pierna derecha de él, ¿vale? Justo cuando va a armar el pase, fijaros cómo suelta la pierna para puntear ese pase, ¿sí? Defendiendo la pierna dominante, en este caso el zurdo también. Sí, ejemplos. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda de esto? Vale, seguimos. Lateral defensiva. Sí. No, yo soy partidario de dominar en función de qué altura, centro o banda, en función también de la comunicación que tengamos, si se escucha. Y a partir del dominio, primero dominios y luego hay que apretar y pierna. Lo más importante es apretar. Si aprieto, me tengo que ir a la pierna. No primero la pierna y luego ir a apretar, para que me entiendas, ¿vale? Es un poco las directrices o la escalera que seguimos para que el juego no se vuelva loco, porque al final me dicen, estás dominando el centro, pero resulta que es diestro y aquí le da mejor con la zurda, primero dominios y luego apretar. Lo que no vale es dominar y quedarse lejos de la marca y desde que estoy cerca, pues da igual. No, aquí tenemos que tener en cuenta aquí la pierna. Aquí estaba lejos, no estaba apretando, estaba dominando más o menos al centro, pero sí que se echó encima de su pierna dominante, ¿vale? Bien, en cuanto a la lateralidad defensiva, hay jugadores que son capaces de defender con la izquierda y hay jugadores que son capaces de defender solo con la derecha. Parece curioso, pero es así, y funciona. Esto es tanto en fútbol sala como se puede ver en un partido de fútbol. Hay jugadores de primera división laterales que van a una bola sobre una línea de fondo, que no tengo ni puta idea de fútbol, pero estoy inventando que va la bola al fútbol, al lateral le mete allí la bola y va a centrar justo y el defensor defiende con la pierna más cercana que le va a pillar, sobre todo con la pierna alejada del defensor, del atacante, perdón. Cualquier recorte, cualquier situación de segunda jugada se va a quedar muchísimo más lejos. Con los niños, tíos, la gente que esté ahora mismo en base, incluyéndome, tenemos que trabajar situaciones de 1 contra 1, situaciones de 2 jugadores en las que nos obliguemos a defender con la pierna no dominante. Súper importante. Si somos capaces de hacer eso, vamos a dar un paso importante. Vamos a dar un paso importante porque nuestros jugadores lleguen todavía mejor formados. Insisto, porque esto se trabaja poco. Se trabaja poco y lo veo en la base, lo veo en rendimiento, que hay jugadores que no son capaces de defender con las 2 piernas. Ejemplo. Vale, una acción, 1 contra 1, jugador zurdo nuestro. Para. Pues fijáis con qué pierna se lanza. ¿Con qué pierna se lanza? Izquierda. ¿Sí? No se lanza con la derecha. ¿Sí? Se lanza solo con la izquierda porque es la pierna dominante de él. Solo tiene confianza para robar con esa pierna. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Puede tener éxito? Claro que puede tener éxito. Yo le he robado, mister. Sí. ¿Y? Para esa situación, vale. Pero si nos ponemos a defender 10, ¿cuántos vas a robar? ¿No? Vale. Bien, ¿visteis en la primera? Dale un chesco para atrás. En la conducción, os fijaros en la pierna que utiliza. Para.
para el punteo, no lo está punteando del todo, dale, conduce un poquito más, vale, ¿ves cómo está punteando con la pierna izquierda, no? Es jugador diestro, es capaz de defender con la izquierda esa situación, sí, tiene intención de, seguimos, pero cuando hay el salto, ¿con qué pierna defiende? Con la derecha, es capaz de defender con las dos piernas. Una señal de que este jugador sí tiene la información, o sea, tiene la información, es capaz de realizarla, ¿vale? Seguimos. Desplazamiento de trayectoria, moverse en el transcurso de la bola, ¿vale? Si la bola está apretada, estiramos la línea de pase. Si la bola no está apretada, cerramos el medio. Y eso son directrices colectivas. Luego, a partir de ahí, es importante que haya pasos de segunda a primera línea. Los pasos de segunda a primera línea, a nivel defensivo, también requieren desplazamientos en trayectoria, ¿vale? Ejemplo. Un buen ejemplo, fijaros en todos los jugadores, ¿vale? Desplaza la bola hacia allí. Para. ¿Qué veis ahí? Venga. ¿Hay desplazamiento en trayectoria? ¿Sí o no? El que diga que sí, que levante la mano. ¿Quién dijo que sí? ¿Sí? Se mueve en el momento que hay el pase, ¿no? Bien. Entonces es lo más importante para luego mantener nuestra altura, sea 2 o 1. Si luego queremos desde media ir hacia arriba, este desplazamiento de trayectorias, con la presión al balón, con la defensa de piernas, nos permitirá tener una defensa muchísimo más activa, ¿vale? Si no hay desplazamiento de trayectoria, nuestra defensa, para mí, no es activa. Espera el error del rival y ya veremos lo que pasa. Bajo nuestro punto de vista, tenemos que ser mucho más activos. Intentar robar y correr, ¿de acuerdo? Sí. Depende. Yo creo que es imposible que aprietes si no te vas a desplazar en trayectoria. Si tú te desplazas en trayectoria y luego al final mantienes la altura que te corresponda, pues te puedes colocar en tu zona, ¿no? Al final estás en media, tú malos en una situación de media y tus tiempos, tiene que haber buenos tiempos para apretar, tú te desplazas, llegas hasta la situación, ese muro que tienes marcado ahí, que es un poco lo que veremos después, y tú llegas hasta tu zona. Pero esa defensa es activa. Esa defensa es activa porque tú tienes marcada hasta esa línea, ¿no? ¿Sí? Y si el jugador coge y se desplaza y va y aprieta, ¿lo hace mal o lo hace bien? Se desplaza y va y estira, ¿es buena o no es buena la decisión del jugador en ese caso? ¿Quién dijo si va solo o no? Si va solo no, es de lo que se trata, de los tiempos. Tiene que haber un buen tiempo para apretar. ¿Hay que desplazarse en trayectoria? Sí. ¿Hay que presionar el balón? Sí. Pero tiene que haber buen tiempo para apretar, que luego lo veréis. Si hay un buen tiempo para apretar, venga, totalmente activos. Pero es que a mí no me vale que estemos en 2, o en una situación de media pista, que nosotros llevamos 2, y que yo flote sobre una trayectoria aquí, me quede, llego. No, no vale. Tengo que estar por lo menos hasta esa línea. Si el jugador luego está más atrás, bueno, pues que esté más atrás. También depende de lo que te interese en ese momento del partido, o de lo que tengas planteado para ese partido, dependiendo contra quién juegues. Es que son un montón de... Pero lo que es el fundamento es desplazarse y hay que apretar. Si no te desplazas, es muy difícil que llegues ahí a apretar el jugador con balón. Si te desplazas en el momento que llegue la bola al rival, no llegas. Tienes más dificultad. Por lo menos que tenga la intención de desplazarse a la vez que va la bola, ¿vale? Bien, como ejemplo, que al final terminó ahí una situación buena. Situaciones de 2 contra 2, ¿vale? Luego veremos esto. Fijaros, ¿vale? Sí, se mueve justo en el transcurso, no hay un buen pase y eso nos permite anticipar para robar y correr, un poco lo que os decía antes, ¿vale? Por una situación de 2 contra 1. Si la bola no está apretada, yo me tengo que desplazar en trayectoria, me tengo que desplazar en trayectoria, pero siempre guardando desde el centro, para que no haya bola interior, ¿vale? Esto lo paso un poco por arriba, porque luego lo veréis en más un poco los parámetros, ¿vale? Es decir, tengo que estar desplazándome en trayectoria, pero tengo que diferenciar un poco si la bola está apretada o no. Bola no apretada, Si bola no está apretada, yo no me puedo ir sobre la línea de pase antes de que salga. Primero me guardo desde el centro, no pierdo altura y me desplazo luego, ¿de acuerdo? Para que no haya pase directamente, en este caso a un pívot o a un corte, ¿vale? Bien, ahí la bola está apretada, entonces yo no me tengo que guardar tanto, no es necesario que me desplace justo cuando vaya a pasar la bola, me echo sobre líneas de pase, ¿sí? Ya me voy sobre la línea de pase posible donde va a ir el pase, ¿de acuerdo? Porque mi compañero lo tiene apretado, ¿sí? Directrices que es, sí, yo tengo que ir a desplazarme en la trayectoria, pero me puedo meter mucho más ya en la trayectoria sin esperar que el rival haga el momento del pase, porque ya está apretada la bola, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Sí. Bien, está mal. ¿Cómo? El defensor está apretando con su pierna, con la pierna derecha. ¿Y qué? ¿Está bien? ¿O ¿Tú qué crees? buscas? Depende de lo que busques, ¿no? Si está tapando pase banda, está tapando centro. En este caso tiene que estar tapando centro, tendría que tapar con la pierna izquierda. ¿Sí? ¿Vale? Pero bueno, luego pondré varios cortes ahí para que analicéis todo y que los analicéis vosotros, pero ahora solo fijaros en eso, ¿vale? El desplazamiento en trayectorias, ¿vale? Para ir centrándonos, ¿vale? Bien, el paso de segunda a primera que os decía antes, que puede ser cobertura, pero pasar de segunda a primera tiene que haber también trayectoria. Para que tengáis referencia, que yo puedo ser ala, ¿sí? Puede ser un ala y yo me voy en trayectoria, pero puede ser que el ala se vaya con una defensa individual, se vaya con su marca, ¿sí? Le toca un cierre o un dibujo de 4, le toca la segunda línea. La segunda línea también tiene que cabezar el paso de segunda a primera línea. Si no hay trayectoria, no llega a apretar, no llega a posicionarse en su primera línea. ¿De acuerdo? Y puede ser con o sin balón. ¿Vale? Que luego veremos sobre cobertura. Aquí hay siempre balón para desplazarse en trayectoria. ¿Vale? Bien, a cobertura a la contraria, también en trayectoria. ¿Por qué? Es sin balón. Vale. La bola fue en ese transcurso, está colocada la cobertura a la contraria. ¿Eh? ¿Qué pensáis? No, está casi en línea, ¿no? No se desplazó a la vez. Es decir, no hay balón. Como no hay balón, hay jugadores que con balón defienden de puta madre. Luego hay jugadores que sin balón, si les toca rol de no tener bola, les cuesta mucho más. Y es un movimiento similar. Me tengo que colocar en el eje en la trayectoria del pase. No tengo que apretar porque le corresponde a otro compañero. ¿Sí? Seguimos. Tampoco la hay aquí. ¿Vale? Fijaros que se queda parada ahí. Se queda completamente en línea la defensa por esta rotación de este jugador. Ese se fue totalmente individual sobre la rotación y cuando hubo la inversión no se vino al eje en la trayectoria, ¿vale? Importante que esa cobertura nos dé por mínimo una línea, ¿vale? Una línea defensiva. Seguimos. Una acción positiva. Fijaros la rotación de aquel jugador, ahora no le obedece y se queda totalmente en el eje. ¿Sí? ¿Veis la cobertura allí en el eje, no? Ya hablaremos en qué altura tiene que estar. Otra situación, un 3 contra 3, trayectoria, y sí, ya está en el eje. Seguimos. Bien, triángulo defensivo. Importante si la bola está apretada o no. También lo podemos hacer con portero y esto es súper importante para las situaciones de 2 contra 2. ¿Vale? En las situaciones de 2 contra 2 que encima tenemos que utilizar brazos. ¿Vale? Si no utilizamos brazos es mucho más fácil que nos ganen en situaciones de dualidad. ¿Vale? En el juego de 2. Luego ya entra el tema de árbitros, si nos permiten el contacto de los brazos o no nos lo permiten. Hay árbitros pues, que en ese día cualquier contacto que pongas brazos y que intente ganar una pared a poner solo un brazo ya te van a pitar falta. Eso ya depende un poco también del criterio arbitral, ¿de acuerdo? Pero que tengamos referencia entre balón, la marca y mi portería, que tiene que haber ese triángulo, ¿de acuerdo? Bien, aquí no lo hay. Fijaros, hay una inversión de balón, no pone brazos, solo tiene referencia de bola. Fijaros la colocación a nivel de cuerpo, orientación corporal, está mirando solo hacia el balón, sí, incluso hacia su marca, y en el momento que hay pase, no hay triángulo, ¿vale? Bola no apretada, tendría que montar mucho más triángulo, tendría que venirse muchísimo más atrás y le gano sobre la espalda, ¿de acuerdo? No utilizamos brazos, nos ganan paralela. Aquí utilizamos brazos y nos ayuda a mantener triángulo. Hace un pase, corte y le pone ahí brazos, ¿sí? Y le ayuda a mantener triángulo. Le obliga a frenarse, por ejemplo. ¿Vale? Una cosa tan sencilla como esa ya les obligará a hacer un desmarque de apoyo, en vez de ser un desmarque de ruptura. Y eso nos puede beneficiar a nivel defensivo para mantener presión a balón. ¿Vale? Dominio de espacio, también importantísimo para el 2 contra 2. Dale, que si no, no vamos a acabar la vida. Importante en el dominio del 2 contra 2. No ir pasado y dominar siempre el espacio donde va el posible pase, ¿de acuerdo? Si yo me voy solo sobre marca y no me voy primero sobre el espacio, que era lo que me preguntabas antes, ¿sí? Voy pero primero tengo que ir sobre el dominio de espacio, sobre lo que me interesa dominar, y luego presión y pierna, ¿de acuerdo? Ejemplo, aparte que la cobertura está muy abierta. Otra situación, salen nuestros cierres
a los pivos, el lado dominante o el lado débil, va ahí la bola, muchas veces tiene la manía del cierre de ir a por él, y si no da anticipado, es preferible dominar ese posible espacio de la continuación y que juegue hacia atrás, o bien que fije la pelota, que nos vendrá bien para el trabajo de las entradas, para defender las entradas, o llevarlo a la banda, ¿no? Que fija ahí, que le pegue desde el lateral, desde la zona de banda. Lo que no vale es ir pasado, ir solo sobre balón, no dominar el centro y que me ganen un pase y gol, una entrada directa. Esto ya es aparte, ¿eh? Lo de estas salas, eso lo hablaremos. Dale. Una buena situación. Para. ¿Ves cómo va sobre el espacio? ¿Sí? Se mete totalmente primero en el espacio, con esa pierna izquierda, y luego le va a apretar, domina y aprieta. Dale. Así obliga que si hay pase y voy, para. Si hubiera pase y voy, este jugador le daría tiempo a volver a su posición. ¿Sí? Hacer ese repliegue. Si va pasado, se la comen los dos. Seguimos. Para. Bien, ese dominio, que es un 2 contra 1, ¿no? Al final. Eso es un 2 contra 1, ¿no? Pasa de bar, está mi marca por delante, es un 2 contra 1. Ese dominio con esa temporización, que al final se quedó ahí dominando un poquito el espacio hacia atrás, es el tiempo que tiene mi compañero a corregir su posición, a volver y seguir individual. Luego hay el trabajo de cobertura si ese jugador no llega, ¿vale? Porque al final puede ser un pase elevado, etc. Pero tenemos que dar tiempo a ese compañero. Tenemos que un poco remediar esa situación de desmarque del rival. Seguimos. Repliegue. Esto, bueno, hay equipos pues que el repliegue es un poquito más intenso, otros equipos no. Para nosotros es súper importante. Y uno de esos 3 jugadores tenía muchos problemas en esto. Bueno, yo creo que los tiene aún hoy, pero no es intenso. Tenemos que ser súper intensos a nivel de repliegue, ¿vale? Aparte esto ya es un aspecto a nivel individual, y luego hay situaciones de transición defensiva que tocan a los restos de jugadores, que es a nivel colectivo, ¿vale? La idea es que si me sobrepasa el balón tenemos que venir todo el mundo hacia atrás. Y luego ir al espacio libre, no correr detrás de la pelota. Ejemplos. Si voy corriendo detrás de la bola, al final no defiendo bien la inferioridad. Ejemplos, un repliegue, vale, para, es una tarea de 3 contra 3, vale, un elemento y viene el repliegue. Este es el jugador que va a replegar, ¿vale? Siempre tiene que ir sobre espacio. Fijaros, en vez de ir sobre balón o venir sobre este jugador, va al espacio libre, que es el del centro, y coincide que la pelota sale sobre esa situación, ¿vale? Pero la idea es que vaya sobre el espacio, ¿vale? Tendremos que plantear tareas en las cuales vayan a replegar ese tipo de espacios. Luego lo llevaremos al juego, ¿vale? Y en vez de correr detrás de ese jugador, que al final está la pelota ahí, y a los niños al final ven la pelota y van a ir detrás de la pelota. Yo quiero robar la pelota, ¿qué me dices de correr allí? Encima tengo que correr más espacio de lo que me estás diciendo, si la pelota está ahí. ¿Sí? Ya está mi compañero, está llevando la bola a nuestro lado fuerte, el otro jugador que vaya sobre el espacio del jugador que está libre en este caso. Y eso requiere, aparte de ser intenso, de venir para atrás, y que nosotros que exijamos eso a nivel colectivo, requiere que tiene que tener lectura mientras está corriendo para atrás. Es que hay jugadores que dicen, joder, yo corro para atrás y a veces no me entero ni para dónde corro. No, tengo que correr en una dirección. Y a lo mejor hay un cambio de bola y tengo que cambiar un poco mi dirección. ¿Sí? Lo que no vale es hacer circunferencias, protestar al árbitro o caerse directamente. O que no llegue, que estaba cansado. Eso lo tienen dicho, ¿no? No llegué, mister. Cámbiame, que no llegué. No llegué, hostias, tiene que llegar. Y si no llega, tiene que pedir el cambio antes. Si no estoy preparado para un esfuerzo de 30 metros, tiene que venir aquí, antes. ¿De acuerdo? Eso sucede. No sé... Supongo que en juveniles en cadete también sucederá. Bueno, a mí me sucedería. Dale. Vale, ahí me sobrepasó la pelota, se convierte en una superioridad y tengo que replegar sobre espacio. Fijaros que bien llega y es ese mismo jugador el que puntea la bola. ¿De acuerdo? Saltos para situaciones para 1 contra 1, para situaciones de 2 contra 1. Súper importante en temas de sobreposición, rotaciones, etc. ¿Vale? La bola va hacia el mismo lado. ¿Vale? Bien, fijaros, la bola viene hacia ahí, meten el salto y hacen un cambio de los dos jugadores. Ese salto sería para situaciones de 1 contra 1, ¿vale? Este tipo de saltos, tanto en defensa alta como en defensa media, nosotros permitimos en 5 metros. 5 metros hacia atrás.
Todo lo que sea de ahí hacia adelante lo puedo hacer, pero tendremos que corregir el resto de los compañeros. La directriz es de 5 metros hacia atrás. Es muy importante que lo sepa. Luego, claro, evidentemente pueden tomar decisiones en pista y robarla, o no, pero si el equipo no tiene esa directriz clara en cuanto a los metros, luego en pista es un desfase al final. Y me estaba sucediendo ahora que algunos de estos jugadores tienen la directriz de saltar, de venir de equipos de saltar cuando él quería, y me hace saltos de 10, 12, 14 metros que son dificilísimos de ajustar, y nos volvemos locos el resto de los 3 jugadores. Esto es súper importante, ¿vale? Bien, ese salto fue para 1 contra 1 y este es para un 2 contra 1, ¿me explico? Situación que yo domino ese jugador, estoy dominando el centro y me vengo aquí a hacer un 2 contra 1, salto sobre esa marca porque viene en mi dirección además, ¿vale? Estoy trabajando con el propio atacante que tengo que defender y encima le echo un cable a mi compañero haciendo la situación de 2 contra 1, ¿vale? Bien, cambio de situación de individual a zona, es un paso de defensa, así otra marca, y luego, pues bueno, ya entra el campo visual, que es la posición defensiva con la referencia visual, si hay otro jugador para cambiar o no. Esto es un terreno más pantanoso, ¿vale? Según la altura defensiva, etc. Vale. Lo que solo quiero que tengáis en cuenta, si puedo cambiar o no, no. Lo que es un cambio, fundamento. Cambiar es que la bola viene ahí y que mi marca, que primero era esta, pasa a ser la del lado contrario. Que interpretemos que yo tengo que cambiar esa marca y que tengo que irme sobre otra. Eso es lo primero que tiene que haber en un fundamento defensivo. Luego ya le diremos, oye, tú cuando cambies, pues te vas con el jugador de entre líneas. Oye, tú cuando cambies te vas sobre el lado contrario. O no, te quedas ahí y no te muevas. Pero el fundamento es el cambio. Luego a partir de ahí cada uno tiene su modelo defensivo, ¿vale? Y otra situación de cambio, pasan a la contraria, se queda, ¿vale? Aquí podríamos trabajar campo visual, sí, con jugador de entre líneas y con el lado contrario, pero eso, que se quede en ese espacio, que no es un individual, que pasa a ser una zona, que defiende un espacio, que no defiende la marca, ¿vale? Vale, esto nos dio un saque rápido al final, tras un robo y una finalización. Bien. Bien, cuando hago ese cambio, tengo la opción de ir al 2 contra 1 en este caso, de cerrar medio, de estirar sobre línea de pase, ¿vale? Un poco lo que os decía. Vale, quieto ahí un poco para atrás. Vale, de todo, decirlo en alto, ¿vale? De este corte que os voy a poner, no es necesario ni que levantéis la mano, ir diciendo, oh, pues yo vi este, de estos que hemos dicho, ¿vale? ¿Qué fundamentos defensivos habéis visto? Vamos. Vale, no habéis dicho ninguno. Me habéis jodido. A ver, ¿hay o no hay? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Hay desplazamiento de trayectoria? ¿Hay presión a balón? ¿Dominios? ¿Cobertura? ¿Cambio de nada? Porque en este caso no hubo el cambio. No hay ninguno. Ninguno. ¿Cómo lo vamos a encajar ahora? Este lo puse fácil, ¿eh? Vale, siguiente. Eso no quita el mérito que tiene el rival en cuanto a la circulación de balón, etcétera, ¿eh? Ni mucho menos, pero eso no está bien defendido. Vale, y este, ahora lo pongo de puta madre, yo lo que, pero ve. ¿Qué? ¿Qué hay? Presión a balón, trayectoria, piernas, posición de básica defensiva. Sí, se ve, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿vale? Somos mucho más agresivos, punteamos mucho mejor, ¿vale? Más. Dale. ¿Qué? El reajuste fue al balón, no fue ahí al espacio, más. Desplazamiento, salto más de 5 metros. Muy bien. Pues esto, si somos capaces en un vídeo así
para intentar a los jugadores que vayan metiendo estos fundamentos que sean capaces de leer, ostras, pues yo de lo que me has explicado no he visto esto, esto y esto, estaría muy muy bien. No fueron capaces de identificarlos todos, evidentemente, algunos sí, los más elementables sí que fueron capaces de identificarlos, ¿vale? Y en el paso del tiempo los jugadores tienen que identificarlos todavía mejor. O sea, yo puedo estar aquí dándonos la chapa a la hora y media. Bueno, a esos jugadores en este momento les toca, pues, que yo sea el que lleve un poco el vídeo, pero a mí, en los vídeos correcciones que hacemos, creo que hablan muchísimo más los jugadores que yo. Y eso es súper importante, que les preguntéis, que sean ellos los que identifiquen pues, un error, o no solo el error, sino la parte positiva del corte. Y sobre todo en el final de temporada. A estas alturas, los equipos están hechos, o deberían estar hechos. Son ajustes pequeños, ¿vale? En agosto, septiembre, joder, ahí, octubre, es mucho más cuchillo. Bueno, es una opinión personal, supongo que algunos lo pueden preferir, ¿vale? Preguntas para asistentes. En la base trabajamos los fundamentos. Que levante la mano quien trabaja en base. Vale, respuesta. De todos los fundamentos que hemos visto, ¿los trabajáis? No mintáis. Todos no. ¿Cuáles podríamos adaptar a cada categoría? Siguiente ponencia podríamos hacerla, ¿no? ¿Cuáles podríamos trabajar en cada categoría? ¿Cuándo podríamos trabajar el juego de uno, las situaciones de uno contra uno? ¿A partir de qué categoría? ¿Benjamines? ¿El juego de dos? ¿Situaciones de 2 contra 2? Sí, estamos todos hablando a nivel defensivo, no estamos hablando de ofensivamente ni nada. Sí, es importante encajarlo y que lo sepamos en función de la categoría que estemos entrenando, pero lo que no puede ser es que en rendimiento lleguen sin esto. Y llegan, bueno, ya habéis visto ahí los cortes. Llegan los del Parrulo como los de otro equipo, no digo que estoy muy contento con los míos, Vale, si mi equipo dominara todos estos fundamentos, os hablo de, venga, desde cadetes hacia arriba, si dominaran todo esto, ¿cambiaríais vuestro modelo defensivo? ¿Qué me decís? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué opinión tienes más? Si tienes claro los fundamentos, tú puedes introducir las defensas que quieras, porque si tienes claro los fundamentos van a poder defender de cualquier sistema. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Dos buenas respuestas, ¿no? Fundamental, insisto, esto es muy importante, ¿vale? Sí. Igual sale ese sistema. El problema es que... Eso es. Pero a largo plazo, ese jugador a nivel de formación va a llegar peor preparado, quizá, ¿no? Vale, siguiente pinche. Sí. Vale, pues cogiendo eso... Para de ahí, ojo. Estos fundamentos, pues yo os enseño el modelo defensivo. Estos tres jugadores llegaron y dijeron, pues mira, ahora ya os puedo decir cuáles son los parámetros que utilizamos en las alturas en nuestra defensa, ¿vale? ¿Estos parámetros son negociables? Sí, claro que es negociable, como cuando en el régimen interno dicen que quieren llevar gorra, como Neymar, ¿no? Y yo les digo que no pueden llevarla. Todo es negociable, pero es negociable, sí, es negociable. Pero para mí, a nivel de parámetros, tiene que tener todo el mundo claro lo que vamos a hacer. Si no, a nivel de equipo, me parece una feria al final. Hablando claro, es una feria. Y feria no podemos ser. Vale. Entonces, en cuanto a los parámetros, primero hablamos de las alturas. Las alturas, como os dije, defensa, nosotros le llamamos 1, ¿vale? Defensa alta a partir de 30 metros, es lo que tenemos estipulado. ¿Sí?
Joder, que hacen un cambio ahí en 28 y 29. Bueno, tampoco nos vamos a poner allí con la cinta en el medio de la cancha, ¿vale? Lo primero que tienen que saber los jugadores es cuánto mide la cancha. Y no os riáis. Yo fue lo primero que pregunté al entrenar primero a los benjamines esta temporada, y la primera pregunta que les hice en Ferrol. Hace 4 años cuando llegué, muchos no sabían cuánto medía la pista en realidad. Vamos a jugar en 28 por 20. Si no saben dónde es 28 por 20, o si les decimos vamos a meter las inferioridades, en 12 metros hacemos... Si no saben dónde está 12 metros. Es importante, tíos. En rendimiento y en base. Lo digo porque lo pregunté en los dos lados. Vale, defensa en media a partir de 20. Bueno, está ahí la situación de 17, 15, 16, 17, 18, hasta 20, Vale. Como os digo, no... Es un poco la idea, ¿vale? Y defensa cerrada los últimos 12 metros. Veréis y me preguntaréis. ¿Y los 3/4? Para mí no existen. ¿Existen los 3/4 de cancha? Sí. Los 30 metros. Pero 30 metros para nosotros ya es defensa alta. Es decir, hay situaciones en las que nosotros venimos un poquito a 30 y juega abajo y subimos. Sí. Pero no lo tenemos marcado como una distancia de altura defensiva. Es que es más, me parece peligroso. Porque cuando nosotros colocamos a nuestro equipo en esos 3/4, hay veces que la separación en nuestro primer hombre defensivo, nuestra primera línea, y nuestro cierre es de 25 metros o más. Entonces saltan las alarmas. No puede ser. No puede haber esa distancia. Por el giro defensivo, por la segunda jugada, cuando jueguen directos, etc. Bueno, es una opinión personal. Hay gente pues, que tiene un cierre cojonudo que anticipa muy bien y no le importa porque es un gran anticipador. Vale. Páralo ahí. De mi anterior etapa en Lugo no teníamos estos parámetros defensivos. Estos parámetros defensivos son de esta temporada. Y sí, son parecidos a la temporada anterior. El primer año en Ferrol no teníamos esos parámetros ni de coña. Ni el segundo año. ¿Qué quiero que entendáis? Que depende mucho de la estructura de plantilla que tengas y de los jugadores que tengas y de los años que lleves trabajado con ellos. Yo si ahora me voy a Rusia allí a entrenar, hombre, supongo que si les pongo esto me matarán, me echarán de allí. Entonces es importante que les demos la información progresivamente, ¿vale? Yo lo que pongo ahí es, como os dije, de un trabajo de años, ¿vale? De 4ª temporada, pero es importantísimo alternarlas. Os voy a dar una idea y si alguna ya la tenéis seguro y si no, pues si la queréis coger, cojo uno. Nosotros tenemos un primer número en cuanto a la altura. ¡Defensa 1! En vez de decir defensa alta, 1. Es algo más directo, más corto y se coloca en 1. Y luego tenemos un segundo número que nos marca un tipo de defensa. Esto es el primer año que entro yo en Ferrol, si me lo intento plantear, se me va la olla. Es la primera vez que lo hacemos. Es la primera vez que lo intenté hacer esta temporada y estoy contento, a pesar de que encajamos goles, muchos. Es decir, mi jugador tiene claro que defendemos en 1 sobre la estructura que ponemos ahí. Pero si digo un segundo número, pues ponerle 15, 17, 18, el número que queráis, se defiende totalmente individual. Y si ponemos el 20, quiero que soltéis todo, absolutamente todo. Cambiamos y apretamos y soltamos todo. Porque nos interesa en ese momento del partido. Porque pues, estamos haciendo portero jugador, vamos palmando y necesitamos intentar robar la bola lo antes posible. O habrá momentos pues, que nos interese ir totalmente individual, pues porque queremos ahogar el balón en las primeras situaciones. Los primeros ataques del rival vamos a cuchillo, a individual, para intentar recuperar la bola rápido y ya está. Es decir, al final se puede mezclar 3 alturas con 3 tipos de defensa. La defensa que tenemos, con sus directrices, individual y cambiando absolutamente todo, que le vamos a llamar zona que no es una zona, ni de coño, porque habría que practicarlo mucho. Entonces son 3, 6, 9. Caray, 9 defensas son muchas, ¿no? 9 maneras de defender. ¿Me seguís o no? Incluso plantear la 23. Y la 23 es que en ese momento, pues después de un tiempo muerto, vamos a defender el 23, chavales. Pues que en ese momento, el salto este que hace Inter, no sé si lo veis en tele, que pongas mala cara tú, defiende el pívot y cuando va la bola de cierre a ala, el pívot, sea quien sea, un verde o lo que sea, salta
Independientemente de la distancia, va a hacer una situación de salto sobre el ala del balón. Y el ala del balón pues da 2 pasitos atrás y domina el centro, no va al 2 contra 1. Y el ala contrario se mete totalmente en el eje, es decir, dejan el lado contrario totalmente libre, pero intentan agarrar la bola en un momento dado. Eso lo hacen continuamente. Bueno, pues a lo mejor nos interesa un momento del partido. Es decir, vosotros poner vuestro sistema, vuestro modelo defensivo, pero si podéis llegar incluso en algún momento a alternarlo durante un mismo partido, creo que es llegar a la excelencia como modelo defensivo. Creo, porque yo sé que Tomás defiende con individual con cambios, es difícil atacar a la defensa presionante y tal. Vale, yo lo tengo. Pero si en un momento del partido podemos cambiar eso, estoy defendiendo en zona y de repente te la cambian en la segunda parte, estuviste toda la semana atacando una zona, intentando ahí para atacar la zona y de repente te la cambia y tienes que defenderla totalmente individual, tu equipo va a ser más rico a nivel defensivo, tu equipo va a ser más rico a nivel ofensivo. ¿Sí? Vale, pues eso es un poco la idea. Entonces nosotros tenemos ese primer número y el segundo número pues es un poco en función de lo que queramos. Si no decimos segundo número es nuestra defensa y nuestra defensa es una defensa individual con cambios, ¿vale? ¿En qué? Defensa alta, en la distancia que hemos visto, manejando sus dibujos, ¿sí? Los que antes hicimos esa referencia. Es individual de saque de portero y de saque de banda lejano. Esto de saque de banda lejano cada vez menos. Estamos trabajando mucho sobre zona, en bandas lejanas. El primer hombre generalmente se queda bastante más en zona, dependiendo un poco del dibujo rival. Lo solemos cambiar, lo estamos cambiando. El otro día contra Santiago, por ejemplo, cambiamos muchas bandas lejanas en un giro que hacían. Y la primera vuelta no lo hacíamos, hicimos mucho más daño. ¿Vale? Dominio del centro, es decir, como primera arma dominamos el centro. Pero luego están aquí los papeles de los pivos dominantes. Yo pongo ahí hoy veo a Jaén y digo, me cago en la hostia. Tienen a Vinjoga diestro y tienen a Alan Brandi zurdo. La madre que me parió. Uno zurdo, uno diestro, que es para estructurar la plantilla es cojonudo. Entonces, con Brandi en pista, pues tendremos que puntear más lado fuerte de Brandi. Viceversa con Vinjoga. Vale, entonces en vez de dominar tanto centro en esas situaciones, si me cantan en alguna situación de pivo izquierda y yo estoy posicionado aquí, yo tengo que dominar el centro si viene aquí la bola, pero me están cantando pivo izquierda. Como primera arma intento puntear esa bola. ¿De acuerdo? Como primera premisa defensiva. Cobertura del lado contrario tiene que estar muy metida en el eje. Es como si hubiera una línea imaginaria en la pista. ¿Por qué? Porque tiene que estar preparada para recibir las situaciones de entre líneas, preparada para las situaciones de dualidad, de cobertura si le corresponde, para recibir los cambios. ¿Sí? Muy agresivos. La distancia que os dije antes, para los saltos, pero tiene que ser muy agresivo. Al principio comentaba mucho de que fueran incluso hasta el robo. Creo que se me fue la olla diciendo eso del robo. Porque tengo algunos jugadores que van demasiado al robo. Entonces, al final es un arma de doble filo. Robo me refiero, oye, es que si somos rebasados, al final tenemos ahí los 30 metros para defender una inferioridad. Entonces, hay menos riesgo. Si no defendemos bien un 3 para 2 en 30 metros, tenemos problema para defender inferioridad. No tenemos problema a nivel defensivo. ¿Vale? A nivel de estructura de 5 contra 5. Y luego los cambios, esos que os puse, pues los hacemos de dos maneras. Una, si la bola está apretada, cambiamos. Tenemos que cambiar, es obligatorio, cambiar. O jugador en el campo visual. Si se da una de las dos, una referencia visual de otro jugador en el que ya me pueda quedar. ¿Me entendéis? ¿Sí? Son cualquiera de las dos. Si se dan las dos, mejor. Pero cualquiera de las dos nos vale para cambiar. Es decir, en uno quiero que cambiemos mucho. Aunque nos cueste, tenemos que cambiar. Luego hay pequeños detalles, en situaciones muy cerquita, que en cortes por delante pues les obligamos a seguir individual. Quedamos con esa idea, ¿vale? Ejemplos. Bien, para. Bien, situación. Es tu equipo, ¿no, David? Sí. David defiende muchísimo 2-1-1. ¿Sí o no, David? Y es una defensa complicada de atacar, ¿eh? Complicada, porque tiene sus puntos. Luego, bueno, si tenemos evidentemente jugadores que salten muchos apoyos, etcétera, es un poco más fácil, ¿no? Nos costó muchísimo en la primera vuelta, nos costó un poco menos en la segunda, como es lógico, ¿vale? Pero, como en nosotros ellos también tienen su pivot, pues nuestra idea es defender un 2-1-1, ¿vale? Distribuir mejor el espacio. Esto lo hago con los benjamines. Y lo para. Y no es ninguna animalada hacerlo con los benjamines, y lo hacen muy bien, ¿eh?
Lo hacen muy bien, se distribuye mucho mejor el espacio. Y aparte, como Benjamines ahora normalmente los entrenadores solo quieren que jueguen hacia arriba, pues podemos cazar mejor la pelota. Entonces, este jugador está flotando para el saque directo a pívot, para generar ahí un poco de 2 contra 1, para que el portero se lo piense. Ve allí uno, ya le saca allí la bola y ya se acabó la salida de presión, ¿vale? Entonces, para que flote ahí un poquito y jugamos con el 3 contra 2 que nos puedan hacer ellos. Defendemos un 3 para 2 en la primera línea. Luego, dependiendo si hay corte, lo coge ese jugador que flota. Si juegan al lado del dominante, pues ya sale ese jugador, la otra ajusta. Bueno, es un poco rollo, pero eso es un poco la idea, que no solo es 1-2-1, que tenemos también el 2-1-1 para poder emplearlo entre equipos que juegan con pivos dominantes. Vale. Nos colocamos tarde, evidentemente, y cuando hay el corte lo flotamos demasiado y nos seguimos muy individual, ¿vale? Bien, aquí tenemos 2 líneas. En la defensa 1, porque en este caso juegan de 4, hay un giro, pero estamos colocados sobre 2 líneas, no estamos colocados ni sobre el 2-1-1 ni sobre el 1-2-1. Ojo, hay equipos que defienden, hay equipos que juegan de 4, 1-2-1. El primero que vi casi es aquí a nuestro amigo Antonio de Valdepeñas. Si lo hizo al Barça, le hiciste mucho daño el año pasado con esa defensa. O sea, es que dijo ya que hay que defender 2-2 a los equipos de 4. No, nosotros nos posicionamos 2-2. Eso no quiere decir que tú puedas defender 1-2-1 en el primer corte y ajustarlo, ¿vale? Es más, puede generar mucho más incertidumbre. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, a partir de ahí, dominamos mucho centro, intentamos llevar la bola, anular 2 líneas de pase en el juego de 4. El juego de 4 tiene unas connotaciones totalmente diferentes a las situaciones de 3-1, pero totalmente diferentes para cómo lo defendemos nosotros, ¿de acuerdo? Bien, la primera idea de la primera línea es anular cortes. Es decir, cuando hay un corte de ala en un dibujo 3-1, para intentarme meter en ese espacio, para que no haya corte y para que no haya repetición al lado fuerte del pivo. Intentamos llevar la bola donde nos interese. Si somos capaces de dominarlo y llevar la bola donde nos interese, nuestro ala contrario puede dar más en trayectoria, porque le estamos mandando un WhatsApp, le estamos diciendo que le vamos a llevar la bola a donde le interese. Puede ir más en trayectoria, puede apretar más, podemos ser más activos, ¿vale? Seguimos. Bien, cambio. Ahí puso que no, pero decidme vosotros, para. ¿Puedo cambiar aquí o no? Estamos hablando. Javier, eres Adri. Yo te pongo este vídeo y yo le pregunté a Adri si podía cambiar o no, según lo que te acabo de poner en la pantalla. ¿Puedes cambiar o no? Yo no cambiaré, ¿Por qué? porque no lo veo del todo apretado. Y si está en el campo visual, ¿puedo cambiar? ¿Está el jugador en el campo visual, el lado contrario? Una de las dos cosas. Depende del tipo de defensa. Si viene a hacer la ayuda del tercer hombre, ¿Tipo de defensa o no? Mi tipo de defensa, que te estoy diciendo yo que te lo puse aquí hace 10 minutos. yo cambiaría. ¿Eh? Yo no cambiaría. La orientación corporal del tío que está haciendo el cambio, ¿qué tal es? Ya no tiene ni referencia visual, no sabe ni dónde está el otro jugador, por la posición defensiva que tiene. ¿Sí? Pero tenemos que decirle, oye, en esta situación podrías haber cambiado, o no podrías haber cambiado. Está en el límite completamente. Porque no estaba la bola apretada, ese recurso ya no lo podemos cambiar, pero si tiene referencia visual podría haberla cambiado. Si se hubiera colocado bien, a nivel de orientación corporal, podría haber cambiado. Podría haber cambiado y luego dominar un poquito más el centro, porque la bola no iba a estar apretada. ¿Vale? Seguimos. Pero es importante que sepa la altura. Y si puedo cambiar o no, ¿por qué? Vale, otra situación. Estamos hablando de cambios. Pasa. Vale. ¿Puede cambiar o no? ¿Sí? Buena posición, bola apretada y se echa sobre la línea de pase posible de donde va a ir el jugador. Lo veis ahí apreciando la imagen, ¿no? ¿Sí? Se echó sobre aquella línea de pase. Si la bola no estuviera apretada y yo trabajé el campo porque está el campo visual, guardaría un poquito más el centro para evitar el pase interior, que jueguen por fuera. Seguimos metiéndonos hacia allí, hacia su portería. Bien, temas de abandono entre líneas. Este es un terreno que hay equipos que lo hacen de una manera y otros equipos que lo hacen de otra manera. Es decir, yo meto un cambio o hay un giro defensivo y aparece un jugador entre líneas. Defendemos 2 jugadores contra 3 atacantes, o ven este tío lo empujamos aquí y vamos a defenderlo totalmente individual, para que me entendáis, ¿vale? Nosotros flota ese jugador, en el momento que esté llegando a esta altura, este jugador quiero que flote. Y es esta primera línea, el jugador sin balón, el que tiene que defender las situaciones de entre líneas. Dominio del centro y el otro jugador, en el momento que vaya a ir a la bola, viene a abandonar. ¿Puede juntarse este jugador y este? Sí, en el momento que este tío venga hacia esta línea, si lo ve a la contraria, tendría que responder y venirse él a ser a la contraria. Cambiarían de roles, para que me entendáis. La pizarra sale todo de puta madre, ¿eh? Pero, bueno,
eso es un poco la idea, ¿vale? Tampoco nos podemos parar mucho, bueno, el dominio de espacio del 2 contra 2, etcétera, cómo lo reajustaríamos. Vale, siguiente. Siguiente. Bien, el salto. Que hablamos ahí que la primera línea fuera agresiva. ¿Puedo hacer salto ahí? ¿Qué distancia hablamos del salto? Entonces el jugador puede hacer el salto ahí. Vale, una cosa sobre el salto. Dime. Solo maneja la distancia, da igual si pasas hacia adelante. Nosotros no manejamos, solo manejamos la distancia. En esta altura. En media tiene que estar más apretada la bola. No me valdría aunque la bola no estuviera apretada. ¿Vale? Una cosa sobre esa situación, cuando vamos a hacer el 2 contra 1. Tenemos los roles del jugador que está con balón, que tiene que tapar o dominar, y que tiene que tapar el jugador que viene sobre el salto. ¿Cuántas veces nos encontramos que está defendiendo ahí? Vale, puta madre, estamos apretando bien, viene el salto, sí, salta, y sale la bola en el medio de los dos. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué directrices les damos a nuestros jugadores? ¿Qué domina? Estamos dominando el centro, teóricamente, ¿sí? Yo domino el centro, y el otro jugador viene sobre el salto. En el momento que esté llegando el otro jugador sobre el salto, viene tapando el centro. ¿Qué tengo que hacer el jugador que está ahí apretando la bola? Orientarse un poquito, girar un poquito el tronco y, bueno, en función de cómo esté la bola, en función de cómo esté el defensor, y taparía la situación de banda. ¿Qué concederíamos? ¿Hacia atrás? ¿O el pasaportero? ¿O que conduzca hacia atrás? Y empujamos con él hacia atrás, hacia su propia portería. Yo esto no lo descubrí hasta hace un año, Yo sí, salta, pum, salir. ¿Qué cojones pasa? Pues vamos a darles una directriz, que lo sepan los jugadores. Yo domino el centro y hemos conseguido ahogar muchísimo mejor el balón en esas situaciones de 2 contra 1. Muchísimo mejor. Por lo menos generamos más dudas, o le da más toques el atacante a la bola. O conduce hacia atrás. Bueno, cogerlo si queréis. Seguimos. Sí. ¿Cómo quien ataca el balón? El jugador que salta, que por criterio sea que intenta atacar y recuperar el balón, o eso va a pasar. No. Cuando hay el salto, la situación es 2 contra 1 y el jugador que está con balón, no quiero que se sepa del jugador con balón. Hay equipos que cuando hay el salto se vienen para atrás. Yo tengo un jugador este año que dice, joder, yo cuando había salto yo me iba totalmente para atrás. Ni se te ocurra. Quédate ahí y nosotros trabajamos un 2 contra 1. Que salen de la situación de 2 contra 1 como acá, defendemos la inferioridad. Pero no quiero que se venga para atrás y que piense el rival hasta que llegue el jugador. No, pues ahora tapamos un poquito a banda el otro jugador y el otro domina el centro. Juega hacia atrás, juega hacia el cierre. No consideramos, pues viene tú vete para atrás y yo ya me voy al balón y ya está. De momento no lo hemos trabajado. ¿Tú sí? ¿Y qué tal te va? Pero yo tengo más de definir quién ataca el balón, quién intenta recuperar la pelota y quién no. En el momento en que hacemos un salto, el jugador que hace el salto y abandona su marca, le doy más responsabilidad en cuanto a la recuperación de la pelota, y al que le estaba marcando no es que lo eche para atrás, pero le quito esa responsabilidad y le indico que proteja las posibles salidas, esa orientación corporal del jugador, que tal de posibles salidas. Ya, pero igual tú haces eso, el otro salta al centro y te va por la banda. Entonces el tío que está ahí dice, no es mi rol, pero la tengo que robar, ¿no? Al final. Pues sí, bueno, es una buena idea. No, yo no lo pensara eso, la verdad. Seguimos. Bien, me viene conduce hacia mí y trabajo desde el salto sobre la distancia, ¿vale? En este caso hasta ya no fue ni para un 2 contra 1. Fuimos capaces de ahogar la bola. Vale, giros defensivos, dale para atrás. En situaciones de 1, ¿quién es el jugador que gira? ¿Quién es el jugador que es cobertura? ¿Siempre es el ala contraria o es el cierre el que viene a girar? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué marcáis como equipo para que sepamos cómo vamos a girar? ¿Sí? Ahí hay una situación, 2 contra 2 aquí. Nuestra ala contraria, como veis, bueno, está en línea, y nuestro cierre, que es segunda línea porque están prácticamente de 4, aunque esto sería casi como un falso de la contraria, está bastante abierto. Vale, esto es un supuesto, pero tenemos que saber, tenemos que poner una premisa a nuestro equipo. Pues yo quiero que en uno gire el ala contraria, quiero que gire el pívot, quiero que gire nuestro cierre, quiere que sea el cierre el que haga el monte el giro.
¿Qué opináis vosotros? Esto no se lo dije a Adrián y al otro y al otro. Evidentemente ya les dije lo que había que hacer, pero os pregunto. No dependerá de si el cierre es arrastrado y de la situación concreta del partido, me refiero. Si la da contra el hecho que la rotación ha dominado el eje, o si la situación es que al cierre lo haya arrastrado a la banda, o a partir de ahí. Y eso lo tienen que ver los de primera línea. Le echan un vistazo atrás y dicen, ¿dónde estás? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo le podemos poner la premisa a nuestro equipo para que lo sepa? ¿Cómo girar? Del lado fuerte del balón, y a partir de ahí yo pondría la premisa de que si va a hacer un giro defensivo de 3 jugadores, ese cierre que ¿El giro defensivo siempre tiene que ser de 3 jugadores? Pregunta. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? ¿Y de 2? Entonces, claro, yo le digo el giro defensivo y me dirá, pero a ver, ¿se mueven los 4, se mueven los 3, se mueven 2 o no se mueve ninguno? Diego, ¿qué quieres? Me lo va a decir como jugador. Si tiene inquietud, claro. ¿Qué? Cuanto menor sea el giro, mejor. Vale, entonces, ¿qué premisa es esa? Venga, opinar. Yo creo que si hace salir al cierre de la zona de cierre, está defendiendo de zona más que en cambios. Vale. Pasa por una defensa de zona más que una defensa individual con cambio. ¿Lo escuchasteis? Ha dicho que si sacamos muchísimo ahí al cierre, si se queda sobre esa, estamos trabajando ya casi sobre una zona más que sobre una individual con cambios. Si le hacemos venir sobre esa cobertura, entonces estamos defendiendo en zona. Vale, nuestra premisa es la cercanía. La cercanía al juego. Y eso tenemos que tener lectura. Y eso se trabaja, la cercanía en las tareas. En espacio reducido, en 28, con premisas de comodines, con premisas de trabajo perceptivo y cambiando el sentido del juego. Hay muchísimo trabajo por ahí. El giro defensivo, en nuestra opinión, o en mi opinión, que intentamos hacer es sobre cercanía. Entonces nos encontramos con este corte y decimos, madre mía, la que tenemos montada aquí. Porque no tenemos a la contraria y nuestro cierre está totalmente desplazado hacia la contraria. ¿Vale? Entonces, la idea, dale para atrás, a ver si lo vemos bien, es que en esa situación de 2 contra 2, vale, doy un pelín para adelante, bien, en esa situación de 2 contra 2, nuestro cierre, que se está desplazando justo ahora, si nuestra ala contraria estuviera en el eje, esta situación la defendería nuestra ala contraria, ¿vale? Porque tienen al pívot del lado contrario, pívot en el lado débil de la defensa, no lo tienen en el lado fuerte, en el lado más lejano al balón. Lo defendería ese jugador, pero como lo tenemos completamente en línea, tiene que venir a la contraria. Si aquí, en este momento, este jugador diera un paso hacia atrás y metiera la pared y pudiera llegar el primer hombre, ya haríamos sobre el ajuste de esos 2 jugadores. Como no es posible, tenemos que coger sobre el ala contraria, son 3. Como tampoco es posible porque está también en línea, el ala contraria tiene que ser el cuarto. Y en función de quién sea, ¿dale? ¿Qué tendría que hacer sobre el ala contraria cuando hay la dualidad? ¿Qué tendría que hacer el ala contraria, que es este tío de ahí? ¿Ir al espacio de quién? Del cierre, que es un repliegue al espacio. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el jugador que está corriendo detrás de este tío? Ir al otro espacio, ¿no? Tendríamos que hacer sobre el giro del cierre. Todos los jugadores. La pasa que la hacemos súper rápida, estamos completamente en línea, nuestra ala contraria allí. Prácticamente esto es un 2 contra 1. Cuando sale aquel jugador que sale tapando. Cuando sale no es la cobertura, el cierre. El que monta el giro. ¿Qué tiene que salir tapando? El ala débil, no, es el lado contrario que es el que nos va a matar. Es defiende un 1 contra 2. ¿Vale? Seguimos. Vamos a ver alguno más de esto. Bien. No hay mucha estructura de ataque, es una situación de 1 contra 1, prácticamente un dibujo 2-2, no es prácticamente, es 2-2, 1, una línea, y hay otra línea. Aquí el jugador que no veis en la imagen está
en la paralela de este tío, hundido, ¿vale? Entonces tenemos casi una situación de 2-2. ¿Cómo la defendemos? Si hablamos por cercanía, como yo os he dicho ahora, ¿cómo la defenderíamos? Canario, ¿cómo la defenderíamos? Con el cierre del ala que está paralelo. ¿Vale? Y para un chisquín ahí. Vale, tú dices que este cierre sale. Entonces el jugador que está hundido, el pívot, ¿quién lo pilla? Lo dejamos solo, portero, viene el lado contrario a girar y este va a aquel espacio, y este el espacio que queda ahí, ¿o qué hacemos? Es complicado el corte, ¿no? Bueno, es que si pusiéramos situaciones normales sería fácil. Venga, es un 2-2, rebasan al jugador por banda. El más cercano decimos, ostras, es el otro jugador de primera línea, le pilla muy lejos, no va a llegar. ¿Qué llega antes? ¿Este jugador o llega antes el lado contrario en un dibujo 2-2? Sí, se puede llegar a la primera línea, pero no la llega. Pero la primera línea es esta, David. ¿No llega? Vale. Tenemos que pasar al siguiente jugador. Y como están 2-2, ese jugador sale. Es un 2 contra 1. ¿Sobre qué sale? Dominando sobre el disparo. Eso ya es otro... Sobre el disparo, ¿no? No va a salir dominando ahí que me gane en situación de centro. ¿Quién pilla ese último jugador? ¿Cómo? No te escuché. Vale, y si mete el pase y tú sales ahí, ¿quién sale? ¿Portero o viene a la contraria? Portero. Portero y nos iríamos ahí individual. Es el jugador más cercano, ¿no? En un portero jugador esto sucede a veces, ¿no? Sí, que a veces nos saltan apoyos, nuestro primer hombre está yendo de lado a lado, nos meten al hundido y no llego. Bueno, esto podríamos estar discutiendo toda la tarde. Pero bueno, es una situación 2-2, no es muy común. Contra Pozo a lo mejor sí que suceden este tipo de giros, pero tenemos que tener claro más o menos quién es el que va a girar. Lo primero sería este, David, como tú dices, el pivo, el otro jugador, intentar ahí saltar y venir a ajustar. No da llegado, tiene que ser el jugador del mismo lado. Y si el pivo, ese tío que está aquí, estuviera en el punto de penalti, este estuviera en el punto de penalti, ya tendríamos el giro sobre el otro jugador. Ya estaríamos perfectos. ¿Vale? Seguimos. Vale, seguimos, si no, no lo acabamos. Vale. Cuando hacemos sobresaltos de portero, aquí es la misma distancia, en este caso es una distancia muy larga. Cuando sea una distancia muy larga, ¿qué hace mi compañero? ¿Va o se queda? Es decir, ¿sigue cometiendo el mismo error que el compañero o se viene para atrás? ¿Qué directriz le damos? Guardar. Siempre le damos guardar. Nosotros tenemos una premisa clara. En este caso, si salta a una distancia más larga y nos pilla un poco lejos, o vamos o no vamos. Es muy sencillo. Lo que no vale es quedarse en media distancia. Mi compañero ha cometido un error, saltó, y este jugador desde segunda línea toma la decisión de ir arriba. Yo no le digo que esté mal, fue con él, vale, yo voy con él, yo también fui a llevar la pelota donde me interesa, que es aquí, y la segunda línea dice, están yendo, nos tenemos que ir con ellos, funcionamos como equipo. Saltó, fue Paco hacia allá, y yo, este estaba, vengo, para atrás, mi equipo se junta, y defendemos la inferioridad o la transición defensiva, lo que toque, ¿vale? ¿Me entendéis? Hay que dejarlo claro, o vamos o no. Nosotros no tenemos muy claro, o vamos o no. ¿Tú qué decidiste? ¿Que sí? Bueno, pues yo voy contigo. Pues intentamos agarrar. Y a lo mejor es una distancia más larga y nos pilla más lejos. Colaboración del lado contrario, que está dividiendo sobre su marca y al posible pase. Intervención del otro jugador en el medio de las otras dos líneas. E intervención fundamental del portero, para dominar el espacio del jugador más lejano a la acción. O nos van a hacer gol desde ahí,
Bueno, y si nos lo hacen, no pasa nada. Nos podrán hacer 1, 2, 3 en la liga, pero vamos a evitar muchísimas más situaciones. El portero tiene que ser, a mí me encantan los porteros súper agresivos ahí en los dominios de espacio, ¿vale? Aunque ponga nerviosa a la gente. Seguimos, algo. Tengo esta y media, ¿no, Pablo? Sí. Estamos jodidos. Vale, hablaremos de las alturas de la cobertura, vale, un poco de todo el trabajo de los parámetros, pues va un poco en función de todo eso, ¿vale? Aquí hablamos de situaciones con pívot, cómo ajustamos las continuaciones sobre el pívot, si va el primer hombre, si va el otro jugador. ¿Sigo? Vale, este es el salto que os hablaba antes de la zona. Bien, trabajo sobre el cambio. Bien, una buena situación de defensa y nuestro cierre tendría que ir más sobre anticipación. Bola apretada, nuestro cierre va más a anticipar. ¿Vale? Sí, se mete más sobre línea de pase. Vale, 2 es un poquito atrás. Todos los parámetros de 2. También anulamos los cortes. Aquí es fundamental los tiempos, que es lo que te decía antes David. Los tiempos para poder apretar, para ser activos y subir. ¿Sí? A partir de 30 metros podremos soltar. Seguimos dominando centros. El giro defensivo por cercanía. Es decir, pivote en lado fuerte. Jugadas hacia ese lado, para que va a venir el ala contraria a una posible pared a defender una situación de 1 contra 1 cuando ya tienes el cierre que está defendiendo la situación del pívot. ¿Es necesario que mi equipo vaya a hacer el giro, que se muevan los 3 jugadores? No, yo soy el cierre, estoy tapando aquí con el pívot, rebasan ahí a Adri, yo lo estoy defendiendo al jugador y soy cobertura a la vez. Me quedo, ¿sí? Esto ocurre más en media pista que en situaciones normales de alta. Ocurre más en media pista, ¿vale? Sí que hay saltos, ¿vale? Pero tenemos que tener la bola un poco más apretada, y aquí no se ve muy bien, pero hay cambios cuando se ocurren las 2 situaciones. ¿Cuáles serán las situaciones? Bola apretada y juego en el campo visual, se tienen que cumplir las 2. Si no, no hay cambio. No me contéis nada. Esto es lo que hay. Si lo lleváis a 30, somos activos, si sois agresivos a 30, soltad, no hay problema. Ahí se tienen que cumplir las 2. Para poder cambiar. Esa es la directriz, o el parámetro, o la regla táctica, como lo quieras llamar. Dale. Bien, una defensa que es activa, por eso digo, está más o menos en la zona de situación de media, pero siempre intentando, como si hubiera ahí ese muro para poder estirar y apretar. Bola apretada, podemos estirar, un mal pase, un control, un tío que le da masa. Ellos tienen ahí un tío que le da masa. En cuanto a la base, subimos. Una directriz, ¿no? Un buen tiempo para apretar. Vale, situaciones con pívot, sobre anticipación, bola apretada puedo ir más a la anticipación, emparejar nuestros especialistas, defensores de pívos con sus pívos dominantes, situaciones de jugadores que tienen muchísimo 1 contra 1, emparejarlos con nuestros jugadores a priori mejores defensores, ¿de acuerdo? Situaciones con pívot que os decía, que no solo dominamos centro, fijaros el punteo paralela, sabemos que Brandi sale mucho a su lado fuerte, en vez de dominar tanto centro, punteo paralela, importante la comunicación de segunda línea. El salto sí que lo puede haber, pero tiene que ser un salto con bola apretado y todavía un poquito más cerca, está demasiado lejos y corremos mucho más riesgos en media pista que en situaciones de alta. Bien, otra situación normal, tenemos que tener ojo, ¿vale? Fijáis, bola no apretada, está lejos, salta y nos ganan sobre una dualidad ahí. No está apretada la bola y salta igual, sí, hay distancia, pero bola no apretada, entonces corremos el riesgo de que haya sobre una situación de continuación, por dentro o por fuera. Vale. Diego, perdón. Sí. ¿La lectura de este aquí? ¿Cuál es? Ahora mismo. Yo ahí te parecería, pero la pauta. La pauta. Si comete error el compañero, ¿sabes? Salta. En nosotros, en las situaciones de media pista, cuando hay un salto y no es el salto que debería tal, para corregir a nuestro compañero damos 2 pasos para atrás. Solo mantenemos las situaciones de 2 contra 1, de ser agresivos ahí independientemente de lo que sucede, en las situaciones de alta. ¿Entendisteis un poco la pregunta de Adri? ¿Sí? Como tenemos más cerca portería, no podemos arriesgar tanto, no ser tan activos, para que me entendáis. ¿Vale? Seguimos. Venga, podemos hablar de coberturas, etc. A la contraria, nuestra ala contraria, un poco más metida,
Pero no tenemos que tenerla totalmente en el eje como si estuviéramos en primera línea, la tenemos un poquito más separada. Sí que nos tiene que ayudar a situaciones de puerta atrás, con pivot, de cierre de ala y pivot, y en cuanto conecten, normalmente cuando conectan, la primera ayuda de 2 contra 1 que pudiéramos hacer siempre sería del ala contraria, en función de si su marca es amenazante o no. Igual son todos amenazantes. Si son todos amenazantes, individual todo. Si solo amenaza un jugador, directa y una indirecta, el jugador del que no se amenaza puede ayudar. ¿Lo entendéis? ¿Sí? O el pivot, o la ala contraria. Seguimos. Vale, situaciones de paso, segunda, primera línea, fundamentales, situaciones de media pista para ser activos. De corte vistes anteriormente. Vale, situaciones de bloqueo. Vale, todas estas situaciones de bloqueo. Vale, para. Todas las situaciones de bloqueo nosotros las cambiamos. Cambiamos situaciones de bloqueo. Vale, yo bloqueo y ya está, lo cambio. Vale, ¿y cómo lo reajustamos? Por ejemplo, esa acción. ¿Cómo reajustamos ese bloqueo y continuación? Vale, el bloqueo, este pasa a ser su marca y este pasa a ser la marca de él. ¿Qué tiene que hacer el jugador que no está apretando bola? Pinzarlo, ¿no? Hacerle falta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puedo reaccionar yo cuando me hacen el bloqueo? Me están cantando bloqueo, si yo tengo claro que ya me asigno el que me hizo el bloqueo. ¿Pero qué hago yo a partir de ahí? Agarrarlo. ¿Qué más? Es un bloqueo ciego. Sí. ¿Cómo puedo hacer si me venga a enganchar el jugador conmigo? Salirme del bloqueo, cuando venga a hacer, ganando siempre la posición por delante. Porque si voy por detrás, luego es cuando me gana sobre continuación. Con mi cuerpo, con los brazos, metiendo la pierna. ¿Sí? ¿Y qué hace el jugador que tiene bola? Que se asignó el cambio. ¿Qué tiene que dominar? Vale, y si se la comen, ¿quién defiende? Venga, somos un equipo, ¿quién defiende? ¿Este o este? Cercanía, ¿quién es? Este, que se olvide. Y si la arma este también porque está aquí, ¿quién sale? El cierre. ¿De acuerdo? Por cercanía. Pero esto es una defensa colectiva, no es una defensa de los dos jugadores. Ostras, si defendemos bien el 2 contra 2, muy bien. Y si no, colectiva, a la contraria. Pivot, en este caso. ¿Sí? Pivot en este caso, para la continuación. El pivot tiene un papel fundamental en la defensa de los pivots. El pivot nuestro tiene un papel fundamental en la defensa de los pivots rivales. Suena chino, pero es así. Es fundamental. Su altura y la defensa de sus continuaciones. Fundamental. Si nuestro pivot no defiende un carajo, no puede jugar. Al menos en mi equipo. Bueno, si marca 50 goles por temporada, pues nos lo podemos pensar un poco. Pero tiene que defender. Tiene que defender. ¿Vale? Seguimos. Pregunta otra vez. Estamos jodidos para nada. Si vas a cambiar en el bloqueo, Sí. ¿cuánto le das al segundo, al defensor del bloqueador? ¿Cuánto? Si vas a cambiar en el bloqueo, Sí. ¿qué pausa le das al segundo? Al defensor del Ya bloqueo? dije antes, dominar aquí, totalmente centro e intentar llevar la pelota a banda. No acompañas el bloqueo. No. A ver, no, tú estás diciendo antes de llegar al bloqueo. Cuando yo llego al bloqueo tengo que estar próximo, porque el bloqueo puede haberlo o no puede haberlo. Levante, cada vez que va a haber una situación de 2 contra 2, yo no sé si se va a hacer el bloqueo a pantalla. Entonces te engañan muchísimo y te ponen en línea muchas veces. Entonces lo que no consiste es quedarme yo aquí atrás y decir, a ver qué hacen ahí y luego ya voy yo al bloqueo. No, yo me quedo próximo montando mi triángulo defensivo y si el jugador usa pantalla, seguimos individual. En el momento que hay bloqueo, vale, yo estoy aquí, ya lo ajusto. Y resulta que le hace el bloqueo por dentro. Está haciendo el bloqueo por aquí, a la pica esta, ¿vale? Por aquí. Y este jugador sale hacia ahí, vale, salgo yo. Pero si el bloqueo lo hace hacia aquí y resulta que el jugador que está haciendo el 1 contra 1 se va por banda, ¿lo ajusto yo también? No. Me hizo el bloqueo aquí, me vino a enganchar aquí, vale, yo lo bloqueo aquí, yo salgo. Pero si está haciendo el 1 contra 1, sigue siendo mi marca. Porque el bloqueo fue por el centro, no fue por banda. Por el espacio que ha sido es donde se cambia el bloqueo. ¿Lo habéis entendido? Porque si cambiamos automáticamente el bloqueo sin tener en cuenta la conducción del jugador ni nada, nos ven y nos machacarían a bloqueos todos los partidos. Habría mucho cambio, habría mucha separación, perderíamos presión a balón, conectarían muchísimo más con el pívot y nos volverían locos al fin y al cabo. ¿Lo habéis entendido, esa pauta? Bueno, es una pauta, no quiere decir que sea la correcta, pero es un poco lo que tenemos marcado. Gracias, Ada. Bueno, a veces los bloqueos
van a la cabeza, pero también vale. Vale, quieto. Vale, ¿qué habíamos hablado del ala contraria? Que tenía que estar totalmente metida en el eje. No, tiene que estar más separada. ¿Por qué quiero que esté más separada el ala contraria en defensa media pista? ¿Por qué creéis vosotros? Exacto. Si giran el juego, tienen muchísimo tiempo para decidir. Tienen tiro exterior, tienen para amenazar a 1 contra 1. No, me separa más. Es un poco más de responsabilidad individual, para que me entendáis. Sí que tiene que estar ahí pendiente de la ayuda con pivo, pero aquí fijaros que está totalmente metido. Tiene que estar más separado. No es como si fuera una situación de media. Y encima, como en alta, encima en media es más difícil que podamos cambiar. Porque tiene que darse las dos circunstancias. Entonces no tengo que estar recibiendo cambios, etc. Entonces lo podemos separar más, ¿vale? En nuestro parámetro, ¿vale? Vale, en esa situación de giro estamos hablando de situación de media pista. Os dije, es más natural que salgan los cierres porque normalmente están en el lado fuerte. Vale, si está en el eje el pívot de Injoba, ¿sale el cierre allí o sale nuestra ala contraria? Se ve por cercanía que es perfectamente el cierre y a la vez, es que no vale decir, primero sale el cierre, luego sale la contraria, se pone allí y luego el pívot viene y cierra la continuación. No, tiene que ser a la vez. Y hay tareas que hacen que podamos movernos a la vez, o que tengamos que movernos a la vez. ¿Vale? Salgo, defiendo la situación de inferioridad, y ese jugador que estaba aquí en el ala contraria pasa a ser cierre. El primer hombre, ese pívot que os decía, que es fundamental para defender los pívos, es el que llega hasta la continuación. ¿Qué jugador dejamos libre? El lejano, que es el jugador que tendría que estar viniendo él a este espacio. ¿Por qué tendría que venir ese jugador que ya ha perdido la situación de 1 contra 1? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que venir a ese espacio? Para situaciones de segunda jugada, de un rechazo. Para poder empezar a defender si recuperamos la pelota también. Ya corro. Es decir, no, me ha rebasado, ya sale la cobertura y que le den por el culo. Yo no juego más. No, vengo ahí. Y vengo hasta la continuación. Hasta la continuación. Rechace, un punteo. Ya la cojo y ya monto. Por eso el primer hombre es clave, aunque les cueste mucho a los pívos, a veces los pívos dominantes defenderlo. Dale. Mi pivo me decía a principio de temporada que no era capaz de llegar a esas continuaciones, por ejemplo. Vale, otra defensa con pivo, anulando cortes, llevamos la bola donde nos interesa. Vale, quieto. Puedo hacer ayuda ahí, ¿sí? Porque mi marca no es amenazante. Dale. Seguimos. Pues si llegamos a la de cerrar. Bien, ¿no? Metiéndome en línea de pase de pivos, además. Manteniendo el equilibrio en las líneas. Punteando bola. Trabajo con portero para. Ahí trabajamos, bueno, seguimos, no es que me pierdo. Trabajamos cambio no con portero en función de. Mantenemos el ala contraria en el eje. Seguimos apretando. Anticipación de segunda línea, dominio del centro. ¿Vale? Cumpliríamos todos los requisitos para la defensa colectiva. Seguimos. Vamos a la cerrada, Adrián. Sí. Si no, Paco, ya no. Diego, Sí. en defensa de la cancha, ¿qué pauta le ponen para el portero y la cobertura del cierre? Te lo digo ahora. La cobertura es el cierre. ¿Siempre? No, la cercanía. Pero si la defensa nos lleva a 12 metros, que eso me lo preguntaste un día por teléfono además, seguimos defendiendo en media. Pero en los últimos 8 metros nuestra cobertura es portero, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Para que, por si ese, creo que es esa duda que me está preguntando. Seguimos, ¿sabes? Dale tu para adelante. Sí, a ver si ya te digo los apareció más. Vale, ya está, ya aparece. Dale para atrás. Un poquito más para atrás. Un poco más. Sí. Vale, un poquito más y ya la tienes. Es para que salga el... Eso. Vale, por último, la defensa cerrada. Bien, en la defensa cerrada hay más responsabilidad, o más no, responsabilidad total del 1 contra 1 a nivel individual, ¿vale? Por eso es importante los emparejamientos. No hay cambios, no hay ayudas, con alguna connotación. Hay detalles para defensa y pívot también.
salto solo en los bloqueos y en los últimos 8 metros la cobertura es el portero. No tenemos cobertura en los últimos 8 metros. Sí, la tenemos, pero es el portero. No es el cierre, no hay giro defensivo en los últimos 8. Hay equipos que hacen giro defensivo en los últimos metros. Nosotros no. Ejemplo, venga. 5 minutos, 4. Vale, esto es lo que os hablaba de las líneas. Tenemos que mantener las líneas igual aunque sea una defensa cerrada. Importante. Vale, nuestra defensa en 3 es para ir a 2. Es decir, yo puedo plantarme ahí, pero si estamos en líneas, nos desplazamos en trayectoria, presionamos balón, vamos a sacarlo y vamos a ir a 2. Es decir, ¿el equipo rival nos puede llevar a defensa en 3? Me llevaron muchas veces a 3 este año. Muchas. Pero tenemos que intentar sacarlo y llevarla a 2. O no, pues mira, nos vamos a poner en 3. Y ya está. Porque sí, porque tengo buenos defensores de 1 contra 1 y porque tengo un portero que es la hostia a nivel de tiro exterior. Por ejemplo, ¿vale? Pero la intención es sacarlo, ¿vale? Ayudas, no hay, para. ¿Está haciendo ayuda ese jugador? Sí, ¿no? No hay ayudas. Aquí no hay ayudas. ¿Por qué? Porque dejamos muchísima situación para un tiro exterior, de equipos además que pasan bien, ¿vale? O superioridad en el contrario, que es un 1 contra 1. ¿En esta situación hay ayuda? Para, está el bicho ese con la bola, ¿eh? Cuidado, venga. ¿Qué? ¿Ayuda o no? No amenaza. ¿Puede ir ahí un poco a ayudarle? Y más si es ese, tío. Tengo que ir ahí. ¿Por qué? Porque no me está amenazando una sobreposición. Tú me has dicho que no hay ayudas. Es verdad. Pero si me marca hasta lejos, 6, 7, 8 metros, y este está fijando ahí el 1 contra 1, puede ir ahí a una finta defensiva, generar algo de dudas al jugar con balón. Y la premisa era que si la tenía el animal, teníamos que ir todavía más a situaciones de 2 contra 1. ¿Vale? Hicimos muy bueno, en serio, hemos hecho muy buena defensa sobre ese jugador, además. Ryan es un muy buen defensor de pivos. ¿Y quién es el que fue a hacer la ayuda? Chino fue a hacer la ayuda, nuestro pivo. ¿Vale? Seguimos. Me pidió el cambio esto, claro. Vale, fijaos ahí, muy buena ayuda en una banda lejana. Fue a la ayuda, se pegaron los dos con él y sacamos la bola para nosotros. Perfecto. Y bien competida además la bola. Vale, seguimos sobre esto. Fue una ayuda que no la hicimos bien. Vale, todo lo que surja en situaciones de 1 contra 1, todo lo defendemos individual. Toda la sobreposición, un cruce, una pantalla, nada. No quiero ningún tipo de cambio ahí. Estas entradas, directa e indirecta, individuales, aunque sea desde la contraria, aunque me tenga que desplazar 8 metros, me vengo al banquillo. No es decir, ostras, está entrando aquel ala, que es la directa, y este está entrando en indirecta. Mira, nos quedamos parados tú y yo, y ya viene cada uno a su zona. No. ¿De acuerdo? Vale, situaciones de 1 contra 1, no me vale. No me vale coger, quieto, y pinzarlo. Vale, 1 contra 1 y hacemos una falta al borderline. No, nos llevamos a la banda. Dominamos el centro e intentamos que lleve la bola a banda. Y su pierna dominante está en zona natural, nos echamos encima de la pierna. Pero la premisa es que tienen desde banda, no que tienen desde el centro. Seguimos. Entonces entra ahí, a nivel individual, qué jugadores podemos defender con quién, ¿vale? Tenemos que intentar emparejarlos todo lo que podamos, claro. Para. Cobertura, últimos metros. ¿Veis a nuestro cierre en cobertura en algún momento? Últimos 8 metros, nuestra cobertura no es nuestro cierre separado. Y nuestra ala contraria en media estaba más separado que en la 1. Pero es que en defensa cerrada está totalmente separado. Totalmente. Nos salta un apoyo, nos filtra un pase de caño o por detrás de la línea del pivo, estamos más cerca, muchísimo más cerca. ¿Me entendéis? O un rechace. Esto es como el baloncesto. Pegan a portería y yo estoy al lado de mi marca, me coloco por delante de él. Rechace y ya estoy por delante, como si fuera a coger el rebote. Pues esto es lo mismo, por eso tenemos separadas las líneas más. Y cobertura del portero. Los porteros no solo paran. Bueno, es lo primero que tienen que hacer, parar. Pero su lectura táctica es fundamental. Es fundamental. Y es jodido. Porque hay porteros que paran muy bien y en cuanto a la lectura táctica son un poco peores. Y luego los hay al revés también. Entonces, tienen que salir a la cobertura. Es decir, tienen que salir ahí, en esta acción. No, porque no he rebasado el jugador que le están haciendo el 1 contra 1. Lo he llevado a banda. Me quedo en la línea de gol. Si he rebasado y voy hacia él, tiene que salir. Y los demás tienen que ir a individual y que no lo anticipen. Vale, esto es un poco lo que me decías, Canario. ¿Vale? ¿Sí? Seguimos. ¿Cómo me reorganizo? Resulta que viene ahí otra vez este
¿Vale? Para. Bien, fue la ayuda bien, estuvo más o menos bien, y resulta que hubo otra ayuda porque tienes miedo que nos dispare desde ahí. Dale. Quieto. Este jugador fue al suelo. Dale. Sigue. Sigue. Quieto. Han salido los 3 jugadores hacia él. ¿Os disteis cuenta? Hemos cometido un error. ¿Qué jugador es el que salta a este disparo? ¿El de segunda línea o el de primera línea? Primera, ¿no? Cerca. Defendemos. Y giro. Uno. Este jugador que tendría que estar aquí iría allí. Y el que fue al suelo y le rebotó la bola iría sobre este espacio. Caray, pero hay que hacerlo rápido, ¿eh? Pero eso es un poco la idea. No los 3 jugadores en el mismo jugador. ¿Sí? Seguimos. Premisas para defensa en 3, para todas las alturas. ¿Vale? Muy bien. Os dejo aquí una frase que no es engañatoria. Es más, es que me la dijo un jugador un día, porque bueno, les pregunté para hacer un vídeo motivacional y tal, y le pregunté a un jugador, tú dime, pásame cuál es tu frase. Y me dijo, es que no se oyen por las letras, soy horrible. Es mejor tener un plan malo que no tener ningún plan. Y digo, madre mía, vaya frase más horrible. Pero sí, tiene razón. Nosotros tenemos ese plan y vosotros tenéis vuestro plan. Y puede ser que sea horrible vuestro plan. O no, o es cojonudo. Pero lo importante es tener un plan y que todo el mundo tenga eso en la cabeza. Y a partir de ahí, pues termina la temporada, oye, pues voy a cambiar esto, voy a modificar, y me de cambiar, pues no, me voy a ir individual. O voy a trabajar muchísimo más los fundamentos porque estuvo Diego rayando allí en Madrid. Importante, pero no vale ser una banda. Eso no vale. Tenemos que estar, bajo mi punto de vista, tenemos que ser organizados, un equipo organizado. Sobre todo a nivel defensivo, además. Entonces, si tenemos un plan, nosotros ese plan. Puede ser malo o no, pero está ahí, ¿vale? Os dejo ahí el correo electrónico. Está mi mujer ahí, no lo leía, pero estoy yo en el correo, ¿eh? Y luego os dejo ahí también el Twitter. A mí me podéis escribir cuando queráis. A partir del mayo os contesto, ¿vale? Ahora es más complicado. Ojalá, bueno, sacaréis vuestras conclusiones de poder añadir alguna cosa a vuestro modelo defensivo, a qué poder utilizar si tenéis algún jugador nuevo, que esto es bastante información, y para los de base, que sea la idea clara del trabajo de los fundamentos. Tíos, fundamentos. Lo más importante, ¿vale? Y para montar el sistema de tu modelo defensivo, pues yo en pretemporada, nada, fundamentos, muchísimo. O un parones. Un placer, gracias a Paco también y a todos vosotros por venir hasta aquí, ¿vale?